Bienvenidos, bienvenidas a esta edición más de la revista Spondylus. Estamos aquí a propósito de un libro que se ha lanzado en la Universidad Andina que se llama Cambiar el mundo desde arriba, los límites del progresismo. Estamos con Decio Machado y Raúl Sibeki, que son dos investigadores sociales, militantes de la izquierda, vinculados a movimientos sociales, columnistas y analistas en varios medios alternativos de comunicación. Decio, bienvenido. Primero, nos parece que este libro es una buena oportunidad para hablar de la izquierda. ¿Tiene sentido hablar de izquierdas y derechas ahora? Bueno, creo que tiene sentido revisar, ¿no? Quiero decir, cuál es el estado de situación de estos que hemos llamado clásicamente, o desde un concepto así clásico, la izquierda, ¿no? Creo que bueno, después de este periodo que se ha venido a llamar ciclo progresista en América Latina, durante toda esta etapa última histórica, esta década y media aproximadamente de gobiernos que tenían un perfil, pues eso, progresistas, de alguna forma toca evaluar, y eso es un poco lo que hemos estado intentando hacer tanto Raúl como yo en este libro, ¿no? Quiero decir, hacer una evaluación de lo que ha ido pasando acá y también, pues bueno, quitarle un poco máscaras a esto, ¿no? De alguna manera el libro hace un contexto histórico que explica la emergencia de estos gobiernos socialistas y de izquierda. ¿Cómo se explica la emergencia de estos movimientos? ¿Por qué surgieron? Claro, yo creo que hay una... O sea, el libro recoge un poco los antecedentes a estos gobiernos, efectivamente, y ahí de alguna forma recoge, digamos, un periodo de luchas importantes, de empoderamiento social por parte de los movimientos sociales, es decir, de las organizaciones populares, y todo lo que significó, digamos, un ciclo de luchas importante que, digamos, que transversalizó una década, ¿no?, o más. En este país, sin ir más lejos, es decir, cayeron 3 presidentes durante un periodo de inestabilidad permanente, como ejemplo claro de lo que fue, digamos, ese momento de luchas. Posteriormente lo que hemos visto han sido gobiernos que llegaron a, o sea, que se institucionalizaron en o sea, lógicas políticas que se institucionalizaron en partidos políticos, llegaron al poder, digamos, con ese acumulado de luchas que venían desde los movimientos sociales y que, de alguna forma, lo que han venido a desarrollar fue precisamente la estabilización de estos países y el desempoderamiento de estas sociedades, es decir, que habían sido capaces de, digamos, derribar estos gobiernos neoliberales anteriores o generar el caldo de cultivo para que llegasen estos nuevos gobiernos progresistas, pero sin embargo durante ese periodo lo que nos hemos encontrado es que lo que se les ha ido desempoderando a estos sectores sociales que en su momento fueron protagónicos en las luchas sociales. ¿Cuál puede ser el aprendizaje después de todos estos más de 15 años de estos gobiernos? Y ahora estamos viendo que está volviendo, digamos, de alguna manera a la derecha en Argentina, en Brasil. No sabemos qué va a pasar en Ecuador. ¿Cuál crees tú que es el legado y cuál es la reflexión que amerita para la izquierda este periodo? Yo creo que el libro, de alguna forma, intenta posicionar varios elementos para la reflexión, no deja, digamos, no asevera nada, es un libro que lo que plantea abre ventanas, digamos, para que podamos mirar un poco más allá, y yo creo que con lo que tiene que ver en concreto con lo que plantea Ramiro, me da la sensación de que hay una referencia a que quizás deberíamos repensarnos si las lógicas, digamos, electorales son precisamente digamos, las hojas de ruta capaces de transformar nuestras sociedades. Y esto se hace desde un planteamiento muy concreto, que es la necesidad, o sea, lo que se ha entendido en estos procesos por transformación del Estado, que nosotros entendemos, los autores entendemos, de que no ha habido tal transformación del Estado, lo que ha habido ha sido sustitución de funcionarios públicos o de altos funcionarios públicos, pero no transformación del Estado, y en este sentido, es decir, sin transformación del Estado difícilmente es transformar, digamos, lo que rige el Estado, que es la sociedad de alguna manera. Por otro lado, evidentemente nosotros seguimos poniéndole el protagonismo y seguimos creyendo que el actor fundamental no son los políticos ni los grandes presidentes estos que han llegado en esta etapa, es decir, ni caudillos ni cosas de estas características, sino más bien el pueblo organizado, y eso se canaliza a través del tejido social organizado en las sociedades. Ese tejido social se desmanteló cuando teóricamente lo que pensamos es que un gobierno que se llama así progresista, es decir, y que viene del acumulado de las luchas de estos movimientos, lo que debería haber hecho, en todo caso, es generar las condiciones para que estos movimientos tuviesen mayor empoderamiento y mayor participación social, política. Lo que hemos asistido a esto ha sido precisamente lo contrario, y en este sentido creo que hay reflexiones cruzadas en el libro, aparte de otras tantas más, es decir, que van abordando diferentes temáticas en cuestión. Nos dices que que el libro sugiere algunas ventanas por donde mirar. ¿Puedes decirnos muy brevemente algunas de esas ventanas que tú crees que deben inspirar a la izquierda?
Bueno, yo creo que el libro hace algunos, sin ser un libro histórico, es decir, rescata algunas memorias, es decir, de procesos revolucionarios anteriores y de debates anteriores en la izquierda, y viene a significar, es decir, cómo esto que se ha venido a llamar con tanto atrevimiento socialismo del siglo XXI tiene un déficit importante desde el punto de vista de la elaboración intelectual y de la teoría, digamos, revolucionaria, ¿no? Decio, el capitalismo, el problema central. El capitalismo siempre es el problema central. El capitalismo, evidentemente, es el problema central, y el problema de los procesos posneoliberales es que han carecido de programa anticapitalista. Entonces, ¿tú crees que el rol de los gobiernos progresistas en general fue modernizar el capitalismo, podríamos decir? Sí, yo creo que el rol de los gobiernos progresistas ha sido modernizar el capitalismo a través de una reinstitucionalización del Estado, que no es un fenómeno solamente de los gobiernos progresistas. La salida a la crisis del 2008, incluso por gobiernos que no son progresistas, incluso por el gobierno, digamos, hegemónico a nivel mundial, por lo menos hasta ahora, ¿no? Estamos en un proceso de mundo en cambio, ¿no? Que son los Estados Unidos, utilizó al Estado para salvarse de la crisis de las hipotecas subprime, ¿no? Fue el Estado el que salvó la General Motors, fue el Estado el que salvó algunos bancos, fue el Estado el que salvó, digamos, digamos, grandes focos de poder económico en crisis en la economía norteamericana. Eso lo hemos visto en España después de la crisis de la hipoteca, o sea, de la burbuja inmobiliaria, y de alguna forma lo estamos viendo en América Latina. Una pregunta más, Decio. ¿Cambiar el mundo desde abajo es posible? Solo se puede cambiar el mundo desde abajo, lo que es imposible es cambiarlo desde arriba, porque arriba están las lógicas de poder, y las lógicas de poder son estructurales y no vas a cambiar, digamos, el funcionamiento del poder. Lo hemos intentado históricamente, la historia de la humanidad ha sido la lucha por eso, y hemos visto como todos los procesos, de una forma o de otra, se han ido mermando por la capacidad del poder de transversalizar, digamos, mecanismos, digamos, que establecen cuotas y espacios definidos, es decir, de los que uno no puede salirse, ¿no? No es casualidad, es decir, que toda esta tecnoburocracia que accedió a estos gobiernos, y que muchos de ellos han sido dirigentes sociales, que venían de movimientos sociales, etcétera, al final se hayan visto atrapados en esos esquemas de poder. Creemos que el mundo se cambia desde abajo. Creemos que solo será posible transformar las cosas, es decir, desde los espacios de donde está la sociedad, donde está la gente, no donde está su representación política, ni donde están los líderes que ganan elecciones, sino desde las sociedades, y creemos que hay muestras palpables de eso. Creemos que se están haciendo cosas descatescas, creemos que en los caracoles zapatistas se está transformando el mundo, creemos que en el Kurdistán sirio se está transformando el mundo, y creemos que hay otros espacios, es decir, a lo mejor con menos referencia internacional, es decir, donde experiencias desde lo pequeño, desde lo cotidiano, en comunidades, etcétera, están generando nuevas formas de hacer ante una crisis de carácter multidisciplinar y que vive este planeta, y donde no va a ser posible subsistir si no cambiamos el paradigma. Raúl, muchísimas gracias. ¿Puedes, por favor, decirnos, el libro se llama Cambiar el mundo desde arriba, los límites del progresismo? ¿Cuáles fueron esos límites? El límite principal es haber pretendido cambiar desde el Estado. Nosotros consideramos que el Estado es parte del sistema capitalista, del sistema mundo capitalista, y el Estado-nación es una de las principales trabas para cambiar el mundo. Es todo lo contrario de lo que piensa hoy una parte mayoritaria de las izquierdas. Pero los clásicos pensaban distinto. Los fundadores del socialismo pensaban que había que superar el Estado, ¿verdad? Que había que ir más allá del Estado, o crear otros nuevos poderes y destruir el Estado capitalista. Hoy quien menciona que hay que destruir el Estado es calificado casi como de terrorista, ¿verdad? Pero Marx, Lenin planteaban que había que destruir el Estado y trabajaron en esa dirección. Entonces nosotros pensamos que hoy el Estado, cada uno de los Estados-naciones, son mecanismos de reproducción del capitalismo. En contra de lo que piensa la mayoría, insisto, de las izquierdas, que creen que el Estado es algo neutro, que si viene uno de derecha lo utiliza para sus intereses, que si viene uno de izquierda, sí, lo puede utilizar para intereses personales,
pero lo que es las relaciones sociales existentes en la sociedad no se pueden cambiar desde el Estado, porque las relaciones sociales, no digo la propiedad, los decretos, ¿verdad? Se pueden hacer desde el Estado, pero la solidaridad, la ayuda mutua, la minga, el AINI, eso no se puede decretar, ¿verdad? No se puede implantar desde el Estado. Entonces ahí pensamos que el Estado es una de las principales, no la única, traba para modificar, para cambiar las sociedades. Raúl, hemos vivido más de una década en Latinoamérica de gobiernos que se han llamado progresistas, socialistas. Ahora quizás es un poco temprano para evaluar cuál es el legado histórico, pero podemos dar algunas ideas para comprenderlo. ¿Cómo se explica la emergencia de todos estos? ¿De dónde viene esta tendencia en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, Venezuela? ¿Cómo se explica esta emergencia, esta década que capaz que es perdida de gobiernos progresistas? ¿De dónde vienen? ¿De dónde surgen? ¿Qué expectativas hubo? Bueno, antes, en los 90, vivimos una década larga de luchas sociales, de levantamientos, de insurrecciones, de derribamiento de presidentes, de resistencias muy potentes, tan potentes como que en América del Sur más de 10 presidentes cayeron por la acción de los movimientos sociales. Esa acción potente de los movimientos sociales deslegitimó al neoliberalismo y deslegitimó a la clase política que llevó adelante el modelo neoliberal, ¿verdad?, privatizador, los ajustes estructurales famosos. Y esa actividad de los movimientos, al deslegitimar al sistema político, lo hizo entrar en crisis y abrió espacios para que llegaran nuevas fuerzas políticas. Ahí hubo una tensión interna muy fuerte en la resistencia al modelo, porque una parte ya querían posicionarse en el gobierno y otra parte no teníamos posición sobre ese tema, aunque veíamos bien un relevo en el gobierno. Y eso fue aprovechado por fuerzas políticas que algunas venían creciendo lentamente, como el Frente Amplio en Uruguay, como el Partido de los Trabajadores en Brasil, como el MAS, el Movimiento al Socialismo en Bolivia, y en otros casos fueron sectores que se colocaron oportunamente en la situación para acceder a los gobiernos, como fue, en mi opinión, el caso de Hugo Chávez en Venezuela y de Rafael Correa en Ecuador. Aprovecharon el momento, no tenían una construcción política, organizativa, social, sólida antes de llegar al gobierno. Se colocaron en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y bueno, pero el resultado fue que en torno al 2000, a partir del 99 que gana Chávez las elecciones, esta deslegitimación permitió posicionarse a fuerzas que se llaman de izquierda o progresistas para acceder al gobierno y lo hicieron exitosamente. ¿Cuál crees tú que es este legado de los gobiernos progresistas? ¿Qué nos dejó de aprendizajes, en particular para la izquierda, digamos? Sí, mira, según las fuerzas progresistas, lo principal que han hecho es reducir la pobreza. Es el discurso, hemos reducido la pobreza, la gente... para mí eso no es un legado. ¿Por qué? Porque viene otro gobierno y la pobreza sube. O porque viene la crisis ya bajo estos gobiernos y la pobreza sube. En Brasil y en Argentina la pobreza empezó a subir bajo el gobierno de Cristina Kirchner y bajo el gobierno de Dilma Rousseff. Ahora sigue creciendo más. Para mí un legado de fondo es como las reformas agrarias que hubo en Ecuador o en Perú, por ejemplo, que vinieron gobiernos posteriores de signo opuesto a los que realizaron las reformas agrarias, pero la reforma agraria se mantuvo. No hubo un paso atrás en la reforma agraria. Pueden haber sido reformas agrarias incompletas, insuficientes, ¿verdad?, con problemas posteriores, pero eso es un cambio estructural. Aquí no hubo cambios estructurales. Entonces, yo creo que hay dos legados opuestos, desde mi posición. Una profundización del capitalismo. El capitalismo llegó, el consumismo, la financiarización, las tarjetas de crédito, a sectores sociales que nunca había llegado, ¿verdad?, a las comunidades indígenas, a las periferias urbanas. Ese es el legado negativo, ¿verdad? Y es un legado pesado. Junto con el extractivismo, ¿verdad?, hay una profundización del modelo. En el lado positivo,
Yo creo que lo que hay es un mayor orgullo de los sectores populares, una mayor conciencia de sus derechos, un cierto empoderamiento de los de más abajo en la sociedad. Y eso no es consecuencia directa de la política de estos gobiernos, porque los gobiernos se han empeñado en desorganizar a los sectores populares, pero sí es consecuencia del proceso en general. No en todos los países, pero sí hay una tendencia a que los sectores populares tienen clara conciencia o mayor conciencia que antes de que tienen un lugar en la sociedad, tienen ciertos derechos, tienen cierta capacidad para imponer sus demandas. ¿Qué aprendizajes crees tú que podemos sacar de esta década? ¿Qué podría sacar, digamos, los movimientos sociales, los movimientos indígenas, los de mujeres, los líderes de opinión, los sindicalistas de este proceso? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué se pudo haber hecho mejor? ¿Qué crees tú que es ese error? La más importante para mí, y es lo que buscamos en este libro, es una mirada amplia y decir, si quisiéramos cambiar la sociedad, ¿desde dónde la podemos cambiar o cómo podemos hacerlo? Llegando al Estado, el Estado es un corsé, es una camisa de fuerza para quienes quieren cambiar la realidad. Y es una camisa de fuerza porque el Estado está infiltrado, permeado por los intereses del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de las clases dominantes, de la burocracia estatal, que tiene sus propios intereses en reproducirse como burocracia estatal. Entonces, el Estado es ese lastre pesado desde el cual no se puede... esa es para mí la lección número uno. Me parece que los gobiernos progresistas lo que han hecho es aplicar con nombres distintos lo que viene promoviendo el Banco Mundial desde hace décadas. Todas las políticas sociales, del combate a la pobreza, todas las transferencias a los sectores populares, eso es política del Banco Mundial, que ahora la retoma. Ahora el think tank no aparece directamente el Banco Mundial, aparecen nuevos think tank como Flaxo, y que me perdonen, pero es quien digita las políticas, no solo las sociales, las políticas en general de estos gobiernos y quien provee los cuadros. Entonces, eso es un aprendizaje, me parece, que lo que se ha hecho es reproducir y hacer más de lo mismo, y ese no es el camino, hay que buscar otros caminos. Y me parece que hay otro aprendizaje que es mucho más profundo, y es que capaz que no es posible cambiar la sociedad. Yo creo que es posible cambiar el mundo desde abajo, pero no en el sentido que nos legó la Revolución Francesa, ¿verdad? Que el día 1 del año 1 hacemos tabla rasa del pasado y empezamos con la sociedad nueva, ¿verdad? Que era la idea de la Revolución Francesa, que lo repiten las revoluciones posteriores. Eso es un error de ego, incluso, de ego humano. Pensar que ahora cortamos como una tarta la historia, ¿no? Y empezamos con algo nuevo. No, la vida no es así. Nosotros podemos influir en el devenir de la historia humana, pero no podemos crear un mundo nuevo de cero como si aquí no hubiera nada hacia atrás, ¿verdad? Hay una historia, hay unas fuerzas que empujan la historia hacia un cierto lugar y nosotros podemos tratar de torcerla para otro, pero es mucho más humilde lo que podemos hacer. Y además desvalorizamos el papel de la cultura. El progresismo instaló esta cosa para mí perversa, que es la inclusión a través del consumo, y expandió el consumismo brutalmente a sectores sociales que antes no eran consumistas. Y la cultura consumista despolitiza, y además el consumismo es una fuerza profundamente capitalista, pero que nos revela que la cultura, y no digo la cultura académica, digo la cultura en el más amplio sentido, es un terreno de disputa fundamental. Cómo hacemos las cosas, cómo comemos, cómo dormimos, cómo nos relacionamos con los demás, qué comemos, si lo cultivamos sin agroquímicos o lo compramos en el supermercado. O sea, eso es cultura. Y cultura política parte de ahí, de la vida cotidiana. Entonces me parece que esto es también parte de los aprendizajes. Transformar la cultura política de los pueblos
es mucho más difícil que firmar un decreto por el cual se implementa una medida determinada. Raúl, una última pregunta. ¿Cuál crees tú que es el rol de los intelectuales, de la academia, del libro? ¿Qué papel juega en esta dinámica? Bueno, primero, y creo que lo hacemos con Decio, es no considerarnos intelectuales. O sea, gente separada de. Creo que lo que podemos hacer los que tenemos acceso a cierto conocimiento, a ciertas ideas, es ser coherentes en nuestra vida. No considerar que le llevamos a los demás la luz, ¿verdad? Eso ya se probó, Lenin lo probó, era el pensamiento leninista y se demostró que no es así. Tenemos que aprender de la gente para poder acompañar a la gente en este proceso y aportar lo que podemos aportar, ciertas ideas, ciertos conocimientos. Ahora, si nos ponemos en el lugar que se ponen, que es el gabinete, las ideas, el programa, el tener y trasladárselo a la gente a través de los medios o del partido o de la organización que sea, eso no sirve. Nuestra primera tarea es ser humildes, porque además tenemos una forma de vida tranquila, no tenemos que picar piedra ni que cultivar la tierra, podemos hacer ciertas cosas, tenemos que aprender de la gente, por lo tanto estar con ella, devolverle lo que nosotros pensamos que es positivo, nuestras propias ideas y las que nos aportan ellos, y acompañar en ese proceso. No ir delante, acompañar, ir junto con. Entonces yo creo que el papel clásico del intelectual hay que destruirlo. Y propongo esa idea de aprender y acompañar. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ti. Cambiar el mundo desde arriba, los límites del progresismo. Raúl Sibeki, Decio Machado. Muchas gracias.